¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video, al final del video pasado, hablamos de que a la hora de hacer mediciones, queremos que estas mediciones sean eficaces para eh, poder poner a prueba nuestra hipótesis. Y entonces, ahora vamos a hablar de estos requisitos que debe de cubrir un instrumento de medición para que eso suceda, para obtener esas mediciones eficaces. Entonces, requisitos que debe de cubrir, perdón, de cubrir un instrumento de medición o en general que deben de cubrir las mediciones. Entonces, como les digo, queremos mediciones eficaces, mediciones eficaces, medición eficaz, mejor. Y entonces, ¿qué requisitos requiere el instrumento de medición para obtener estas mediciones eficaces? Y son tres requisitos esenciales que se requieren para tener mediciones que sean eficaces. Y estos tres requisitos esenciales son la confiabilidad, confiabilidad, son la validez y la objetividad, objetividad. Y vamos a ver cada uno de esos con un poquito más de detalle. Entonces vamos a comenzar con la confiabilidad. Y la confiabilidad se refiere a el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Esto es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes, y coherentes. Y, por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y voy a poner aquí, como por ejemplo, medimos la temperatura usando un termómetro, la medimos la temperatura en este momento y nos dice que hay 22 grados Celsius. Luego la medimos un minuto más tarde y nos señala que hay 5 grados Celsius. Luego la medimos 3 minutos después y ahora nos indica que la temperatura en el instante 3 son 35 grados Celsius. Entonces dicho termómetro no sería confiable. No confiable. No sería confiable porque su aplicación repetida produce resultados distintos. Entonces, un instrumento no es confiable cuando la aplicación repetida produce resultados distintos. Entonces, necesitamos un instrumento de medición que nos dé resultados coherentes, que no esté dando resultados casi aleatorios, como en este ejemplo que pusimos de este termómetro, que nos estaba marcando temperaturas que no tenían ningún sentido. Y bueno, en general la confiabilidad se refiere a esto, que es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes. Queremos que el instrumento pueda producir resultados consistentes y coherentes. Ok, esto es la confiabilidad. Vamos a ver a qué nos referimos con validez. Validez. La validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Grado en que un instrumento
en verdad mide la variable que se busca medir. Mide la variable que se busca medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir inteligencia y no la memoria. O incluso otra cosa, pues. El caso es que la validez nos referimos a que el instrumento en verdad mida la variable que se busca medir. Ok, vamos a continuar. Y vamos a ver cuál es la relación entre la confiabilidad y la validez. En general, la validez y la confiabilidad no se asumen, sino que se prueban. Es decir, tenemos que estar seguros que se están cumpliendo. Confiabilidad, confiabilidad y validez no se asumen, se prueban. No se asumen, se prueban. Y un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ejemplo, un aparato, por ejemplo, quizás sea consistente con los resultados que produce, pero puede no medir lo que se pretende. Es un requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. Requisito. El instrumento de medición debe ser las dos cosas, no nomás uno. Debe ser confiable y válido. Como les digo, podría ser confiable, es decir, que produce resultados consistentes, pero no válido porque podríamos estar midiendo una cosa que no queremos medir. Un ejemplo muy común que se utiliza sobre esto es imaginar que tenemos 3 tiradores de tiro con arco y que cada uno dispara que cada uno dispara 5 flechas. Tirador 2 y tirador 3. Cada uno dispara 5 flechas. El tirador 1, sus disparos no impactan en el centro del blanco y se encuentran diseminados por todo el blanco. El tirador 1 dispara y dispara por todos lados sus 5 flechas. El tirador 2 tampoco impacta en el blanco, aunque sus disparos se encuentran cercanos entre sí. Tirador 2 dispara y todos sus disparos están cerca entre sí, pero no en el blanco. Y el tirador 3, los disparos se encuentran cercanos entre sí e impactan en el centro del blanco. Tirador 3 dispara y sus 5 disparos dan cerca del blanco. Entonces, en esta analogía, el tirador 1 no es ni confiable ni válido, ni confiabilidad, ni confiabilidad, ni validez, porque sus resultados no son consistentes, están por todos lados, y tampoco son válidos porque no son precisos, no están dando en el blanco, no están dando donde queremos que den. El tirador 2 tiene confiabilidad, pero no validez, porque tiene confiabilidad porque sus resultados son consistentes, todos dieron cerca uno de otros, pero no validez porque no dieron donde queríamos que dieran. Y el tirador 3 en esta analogía sería tanto confiable como válido, confiabilidad y validez.
porque no solo fue consistente, sino que también le dio al blanco, le dio a donde le queríamos dar. Entonces, esta analogía puede servir para recordar lo que es la confiabilidad y la validez a la hora de realizar mediciones. Ok, continuamos. Y el tercer requisito que habíamos mencionado era la objetividad. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Objetividad. Objetividad. Esto es un mayor problema en las ciencias sociales. Es difícil lograr la objetividad, particularmente en el caso de las ciencias sociales. Y vamos a ver a qué nos referimos con la objetividad de un instrumento. Y es el grado en que el instrumento, es o no permeable, es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores, que lo administran, califican e interpretan. Califican o interpretan. Como les digo, esto es un mayor problema en las ciencias sociales, en las ciencias en las que vamos a medir cantidades físicas, no es tanto problema en el sentido de que los instrumentos mecánicos que utilizamos nos dan valores que serían difíciles de malinterpretar por parte del investigador, aunque de todos modos se puede dar el caso que eso suceda. Y sobre todo a la hora de hacer experimentos, podríamos sin querer o sin intención realizar un experimento que nos dé resultados que nosotros queremos en vez de un experimento objetivo. Como les digo, pero en la cuestión de la medición como tal, esto es mayor problema en las ciencias sociales. En el caso de medir cantidades físicas, también puede darse el caso de que no seamos objetivos, pero el tipo de instrumentos utilizados van a minimizar este error por objetividad o por falta de objetividad. En este sentido, los aparatos y sistemas calibrados, como por ejemplo una pistola láser para medir la velocidad de un auto, son más objetivos que otros sistemas que requieren cierta interpretación, como por ejemplo un detector de mentiras requiere interpretación. Y estos a su vez son más objetivos que las pruebas estandarizadas, como pruebas psicológicas. Y entonces, objetividad. Entonces, en el más objetivo tendríamos instrumentos calibrados. Después tendríamos instrumentos que requieren interpretación. Instrumentos que requieren interpretación. Después tendríamos pruebas estandarizadas. Pruebas estandarizadas como pruebas psicológicas. Y después tendríamos como también pruebas psicológicas, pero que son más subjetivas, que serían como pruebas proyectivas. Pruebas proyectivas. Y como les digo, para las mediciones que se realizan en las áreas que ustedes están, principalmente van a utilizar o instrumentos calibrados o instrumentos que requieren alguna interpretación. Entonces, a esto nos referimos con objetividad, que haya la menor posible influencia de los sesgos y tendencias del investigador.
Y la objetividad se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento, es decir, mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes, y la estandarización en la evaluación de resultados. Entonces, esta objetividad se refuerza mediante estandarización de procesos y evaluación. Y esto también, en el caso de usar instrumentos calibrados, esto también es importante, esta estandarización de los procesos. Por ejemplo, hay formas adecuadas de utilizar los aparatos de medición, porque si los utilizamos de una forma incorrecta, pues la medición que hagamos no va a ser confiable. Entonces, eso también aplica para instrumentos calibrados, aunque estos instrumentos calibrados ya están disminuyendo el error por objetividad, pero de todos modos hay formas de utilizarlos que se deben seguir para minimizar esos errores y que nuestras mediciones sean en verdad sean confiables, sean válidas y sean objetivas y por lo tanto sean eficaces y nos permitan resolver nuestro planteamiento del problema. Y la validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada. Sin algunas de las tres, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio. Entonces, se necesitan los tres requisitos al mismo tiempo para tener mediciones eficaces. Entonces, hay que prestar atención a los tres, a la objetividad, a